Yo le voy a compartir en esta tarde la llave para la abundancia. ¿Cómo se llama la charla? Quiero que cierre sus ojos, le vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Señor, hoy te damos gracias, hoy te pedimos que tu palabra ministra nuestros corazones, que tú nos hables, Señor, que tú suplas nuestra necesidad y que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué la llave de la abundancia? ¿Será que en esta época uno quiere como no solamente recibir regalos, sino dar regalos? Uno está de pronto pensando, bueno, me gustaría salir unos días de vacaciones, de descanso. ¿Cuántos de pronto necesitamos un milagro de abundancia antes de terminar el año? A ver, ¿cuántos? Pienso que muchos, y por eso lo que hoy les voy a compartir, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo hago como para traer la bendición? ¿Cómo hago para alcanzar muchas cosas antes de terminar el año? Y yo les voy a hablar de una llave que es muy sencilla, que de pronto nosotros ni pensáramos que fuera tan importante, pero a medida que les voy a compartir, usted va a descubrir esa llave y la va a aplicar en su vida. Vamos a Juan 6, del 1 al 15, se los voy a leer. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este texto de la Biblia todos los conocemos como uno de los milagros más grandes que hizo Jesús. Si usted se fija, habla que Jesús era conocido porque sanaba a los enfermos, pero aquí Jesús se expone a una situación muy difícil. Él estaba predicando la palabra, estaban iniciando la fiesta de la Pascua, y si usted lee la Biblia dice que habían alrededor de 5,000 personas. Él llevaba todo el día, la gente estaba escuchándolo, y como que él se queda mirando a las personas y dice, bueno, pero la gente debe tener hambre y debe tener sed, ¿qué les vamos a dar de comer? Y él le hace esa pregunta a sus discípulos, ¿qué hacemos para darle de comer a las personas? Tal vez estamos en una situación similar donde de pronto tenemos deudas que pagar, tenemos compromisos urgentes antes de terminar el año, o de pronto estamos pensando, bueno, se acerca el 24, el 31, ¿qué vamos a hacer? Invitar a la familia, poderlos honrar, poderles dar un detalle. Y tal vez como Jesús y como sus discípulos, las circunstancias lo que dicen es que es difícil o que es imposible tener la respuesta. Y Jesús le dijo a los discípulos, a ver, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a esta gente? Y uno de los discípulos le dijo, es imposible. Ni con toda la plata que tuviéramos, ni con toneladas de comida sería suficiente para que esas 5,000 personas tomaran un poquito de pan o un poquito de alimento. Y es entonces cuando uno de los discípulos de Jesús se le acerca y le dice a Jesús, lo único que hay para comer, lo único que hay de comida
son 5 panes y 2 peces. Era todo lo que había para alimentar 5,000 personas. Si usted lo piensa, pues obviamente es algo ilógico, no había cómo poder dar alimento a las personas, pero quiero que repita conmigo, vuelva a ir a lo que dice el versículo 11. Dice, tomó Jesús aquellos panes. ¿Y qué hizo? Repita en voz alta, ¿qué hizo Jesús? Habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos y los discípulos que estaban recostados, lo mismo los peces, y dice que de ahí no solamente pudieron comer las 5,000 personas, sino que aún sobró. Y los discípulos de Jesús que estaban ahí recogieron en sus canastas para que no se desperdiciara lo que había sobrado. La llave de la cual te voy a hablar hoy es la llave de la gratitud. Dígale al lado, vamos a usar la llave de la gratitud. Y es una llave muy sencilla, a la cual de pronto no le damos mucha importancia, pero es una llave muy poderosa. Si tú vas a una definición de qué es gratitud, mira lo que dice lo que es gratitud. Dice que es un sentimiento, una emoción o una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o que se recibirá. ¿O que se qué? De pronto tú dices, no, es que yo no tengo motivos para dar gracias, pero tú sí estás pidiendo que vengan bendiciones, estás pidiendo que puertas se abran, estás pidiendo un cambio en tu familia, un cambio en tu salud, o estamos pidiendo un cambio en la ciudad, un cambio en la nación, pero no estamos entendiendo la importancia de la gratitud. Tal vez estamos viviendo en una circunstancia como la de Jesús, solamente hay 5 panes y 2 peces y de pronto la necesidad es muy grande. Y es lo que vemos no solamente a nivel personal, es lo que vemos en el país, es lo que vemos en la ciudad, que nada es suficiente, que por más que aumenten el salario mínimo o por más de que manden una reforma pensional o no la manden, como que no hay solución a los problemas. Y nosotros podemos tomar la actitud que muchos han tomado y decir, esto no tiene solución, no hay cómo salir adelante, pero hoy tú vienes a recibir una palabra que en Dios todo es posible, que en Dios hay solución y que en Dios lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen esa palabra de parte de Dios? Dale, mira, ahí aplaudió uno que sí cree. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces estamos hablando de la importancia de la gratitud. Ya vimos lo que es gratitud, que no es solamente por lo que yo he recibido, por lo que mis ojos ven, sino que yo tengo que aprender a usar esa llave para lo que voy a recibir o para lo que quiero que venga a mi vida. ¿Qué es lo contrario a la gratitud? Yo también me puse a mirar y hay varias palabras que son lo opuesto, que son antónimos a gratitud: queja, deslealtad, infidelidad. Y aquí hay un personaje en la Biblia que como que él usó primero lo contrario a la gratitud, pero después aprendió que la clave correcta era la gratitud, y es Job. ¿Cuántos han escuchado de Job? Job, dice la Biblia, que pasó por un momento donde lo perdió todo, pasó por la enfermedad, se le murieron los hijos, se le murió toda la familia. Era un hombre muy rico, muy próspero, y perdió todo lo que tenía, todo se le incendió, todo lo perdió. Y más encima los 3 amigos que tenían, los únicos 3 amigos, lo que hacían era burlarse de él, lo que hacían era criticarlo, lo que hacían era indisponerlo. Y aún la misma mujer le dijo, ¿sabe qué? ¿Usted por qué no maldice a Dios si se muere? O sea, ya usted no tiene nada más que hacer. Y tal vez a veces estamos en situaciones donde llegamos a pensar eso: mejor es morir, no hay solución, mejor es desaparecerme, mejor es irme a otro país, mejor es esconderme de las deudas, mejor es renegar, mejor es volverme en contra de Dios. Y Job, mire lo que dice Job 10:1, se lo voy a leer. Job dijo en un momento de su vida: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma.
Todas esas circunstancias difíciles que pasó Job lo llevaron ¿a qué? A tener amargura en su corazón, pero no solamente amargura, sino que dice, mi boca se llenó de queja. Y lo contrario de la gratitud es la queja. Y yo quiero que tú evalúes cómo son tus palabras y desde que tú te levantas, qué es lo que sale de tu boca, de tu boca. ¿Será que de tu boca salen palabras de agradecimiento por el día, por la salud, por lo bueno, por lo no tan bueno? ¿O de pronto tú te has acostumbrado a caer en la queja? Y es que ahora es muy común quejarnos. Y es que ahora es muy común pensar que con la queja vamos a resolver todo, con la crítica, con hablar mal. Y también dice que Job decía ahí, estoy hastiado de mi vida. No sé si tú has llegado a un punto de pensar tal vez en quitarte la vida, tal vez en dejar a tu esposo, tal vez en dejar a tus hijos, tal vez en no volver a la iglesia. Y ese es un pensamiento que tal vez viene a nosotros, pero que es un pensamiento que no es el correcto y que no es el que va a traer la solución a la circunstancia que tú estás viviendo. ¿Cuál es el ambiente que hoy en día se mueve en Colombia, en Bogotá? No, quejémonos, todo está mal, todo es lo peor, Colombia está re mal, Colombia está a punto de destruirse. ¿Qué día hablaba yo con una persona, precisamente venezolana, y me decía, ojalá ustedes valoraran lo que tienen? Ojalá ustedes valoraran la libertad que tienen, las oportunidades de trabajo que tienen, porque parece que no lo valoraron. Y es verdad, yo sé que todos queremos mejorar, todos queremos mayores oportunidades, pero todos tenemos que empezar a cambiar y empezar a aportar en el lugar en donde estamos. Nosotros tenemos que cambiar y Job entendió eso. Job estuvo a punto de morirse, Job estuvo a punto de dejarlo todo, y si usted lee todo el libro de Job, él tuvo como un agarrón con Dios. Él se enfrentó con Dios, él se desahogó, él le dijo, me quiero morir, estoy harto, ¿por qué me ha pasado todo esto? Y así transcurren todos los capítulos del libro de Job, hasta que en el capítulo 42, versículo 2, versículos 5 y 6, Job llega a una conclusión y dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él entendió que el único que podía cambiar la situación que él estaba pasando era Dios, y que él no podía ponerse bravo con Dios, y que él no podía agarrarse con Dios, y que él tenía que hacer las paces con Dios. Y después en el versículo 10 y 12 dice, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job pasó por ese momento difícil y él entró en ese momento de luchar con él mismo y con Dios, pero hasta que él no se rindió y hasta que no se volvió a Dios, él no pudo recibir esa respuesta y esa bendición, porque dice que al final él entendió que aún tenía que perdonar a sus amigos, a esos amigos que lo habían ofendido, a esos amigos que le dieron la espalda en el momento difícil, a esos amigos que se burlaron de él, de la fe de él. Pero él al final entendió que aún tenía que orar por esos amigos y bendecirlos, y que tenía que estar en paz con Dios y con él mismo. Y dice ahí que Dios quitó la aflicción, quitó esa angustia, quitó ese dolor, y que Job recibió el doble de lo que tenía. Y usted puede leer todo el capítulo 42 de Job, cómo Job fue restaurado y fue bendecido. Yo creo que Dios tiene el poder para restaurar nuestras vidas. Yo creo que Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Yo creo que nosotros como Job tenemos que reconocer que Dios es un Dios que todo lo puede. Pero la pregunta no es si Dios puede o no puede. La pregunta no es si Dios quiere o no quiere. La pregunta es qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón. La pregunta es qué actitud hemos tomado frente a las circunstancias que estamos viviendo. Y tal vez no es la actitud de agradecimiento. Tal vez hemos caído en la queja. Tal vez hemos caído en ver todo lo malo. Tal vez hemos caído en un lenguaje negativo, en un lenguaje donde solamente traemos lo malo y no vemos lo bueno ni las bendiciones de Dios.
Y hay otro texto en la Biblia donde usted lo puede leer, Lucas 17, del 11 al 19, y es una historia tremenda porque habla de 10 leprosos, 10 hombres que tenían la enfermedad de la lepra. Usted sabe que en la época antigua la lepra era una enfermedad muy grave, donde nadie podía acercarse a un leproso, donde ellos no podían tener contacto con la sociedad. Y ellos estaban en esa necesidad, y en medio de su enfermedad y en medio de esa angustia empezaron a clamar: Jesús, ten misericordia de mí, sánanos. Y Jesús efectivamente escuchó el clamor de ellos. Y dice la Biblia que ellos vinieron donde Jesús los sanó, y ellos se fueron. Y solamente uno se devolvió a darle gracias a Jesús. Y termina el versículo diciendo: por cuanto fuiste el único que tuviste gratitud, por eso vas a recibir salvación y tú vas a ser salvo de ahora en adelante. Es decir, Dios busca corazones agradecidos para Él poderse manifestar. Tal vez estos leprosos venían solamente por su sanidad física y la recibieron y se fueron. Pero Jesús tenía un propósito mayor, que solo lo recibió el que fue agradecido. Jesús estaba pensando en la salvación de ellos. Jesús estaba pensando en la bendición de sus familias. Jesús estaba pensando en un futuro, y solamente lo recibió el que tuvo la capacidad de agradecer. A veces venimos a la iglesia y venimos con una necesidad. No sé tú cómo hayas llegado a la iglesia, y tal vez se te olvidó de cómo llegaste a la iglesia y cómo Dios ha sido bueno, y cómo tal vez tu familia se ha restaurado, cómo de pronto tú has crecido en muchas áreas, cómo tú has sido una persona diferente. Pero tal vez nos hemos olvidado de eso, y nos hemos olvidado de tener un corazón agradecido, porque estamos mirando solamente lo que queremos alcanzar o lo que otros tienen, y no lo que nosotros tenemos. Y por eso algo que tú tienes que salir hoy de tu corazón, de aquí, es que tú debes tener un corazón agradecido si quieres agradar a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos tener o cómo podemos ser agradecidos? Primero, Salmo 103:2, se los voy a leer. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Te hago una pregunta: ¿será que tú tienes algún motivo hoy de gratitud y agradecimiento a Dios? ¿Sí lo tienes o no lo tienes? Pero una cosa es tenerlo y otra cosa es no olvidarnos. Una cosa es de pronto hacerlo, no, que el día de no sé qué, que hoy es el día de acción de gracias, pero no es un día. Es que Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por ti y por mí, que Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz por amor de cada uno de nosotros. Eso sería un motivo suficiente de gratitud. Pero a veces se nos olvida, y a veces Dios tiene que usar situaciones para que nosotros nos acordemos y no nos olvidemos de cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Tú debes valorar que tienes la salud, que puedes trabajar, que tienes una familia, que de una u otra manera Dios no te ha dejado ni te ha desamparado, que la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo sé, todos queremos mejorar y todos tenemos necesidades, pero qué importante es que hoy tomemos un momento para no olvidarnos de los beneficios de Dios. La última vez que yo estuve aquí en la reunión, hace como un mes creo que les estuve contando acerca de Román e Indira, ¿sí se acuerdan? De uno de mis discípulos, de la bebé. ¿Sí les acuerdan o les recuerdo la historia? Quiero que vean la siguiente foto y que ustedes, ya les voy a recordar la historia, pero que ustedes me digan si no es verdad que Dios es bueno y que hay motivos para agradecerle a Dios. Ella es Emma, Román e Indira son parte de nuestro equipo. Ellos están en Cartagena hace algún tiempo por un llamado que Dios les hizo. Indira tiene 2 hijas, este era su tercer embarazo. Y resumiendo la historia, ella tuvo que entrar a dar a luz
más o menos en unas 28 semanas, si no estoy mal. La bebé nació con 800 gramos que pesaba en ese momento, y yo les conté que fue todo un proceso de más de un mes en cuidados intensivos, donde cada día era una lucha, cada día tenía el oxígeno, estaba alimentada por sonda. A lo último, ya cuando iba a ser la semana en que le iban a dar de alta, tuvieron que hacerle una cirugía en un ojito a Emma, y resultó que de esa cirugía pasaron 2 días donde no se despertaba de la anestesia, y fue un momento muy difícil, pero yo sé que en esos momentos Román e Indira nunca se quejaron, sino que aprendieron a darle gracias a Dios. A los 8 días después de pasar esa prueba de esa cirugía y ese susto tan tenaz, vuelven y le dicen: mire, la cirugía no quedó bien, hay que hacer otra cirugía nuevamente. Y fue un momento muy difícil de volver a estar en esa cirugía, de que volviera a salir de la anestesia, pero hoy en día Emma está en su casa con sus papás, ellos la están cangureando 24 horas, hoy Indira me mandó el video, cómo la están bañando, ella súper despierta, súper bendecida, porque Dios es fiel y porque Dios tiene lo mejor para cada uno de sus hijos. Amén. Dele fuerte este aplauso al Señor. ¿Y por qué le cuento este testimonio? Porque Emma es la señal de que Dios es bueno y de que hay motivos para agradecerle a Dios. Dile al del lado: ¿cuál es tu motivo para darle gracias a Dios hoy? Pregúntele. Y al del otro también. Y si no tiene ninguno, dígale: ella es suficiente motivo para que le demos gracias a Dios, porque Dios es un Dios de milagros y porque Dios es bueno. Y yo les digo algo, yo tengo la certeza que así como Dios obró en Emma, Dios va a orar en tu vida, Dios va a orar en Colombia, Dios va a orar en nuestra ciudad, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno, y Dios es un Dios que aún lo malo lo puede convertir en bendición para aquellos que amamos a Dios. Amén. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo podemos ser agradecidos? Siendo fieles en lo poco. Lucas 16:10. ¿Qué dice la Biblia? Dice: si tú eres fiel en las pequeñas cosas, sobre cosas más grandes, Dios te va a poner. A veces queremos o pretendemos ser agradecidos ya cuando estamos en lo que nosotros anhelamos. Pero sabes que Dios te forma y Dios mira tu corazón agradecido es cuando tú tienes lo poco, cuando de pronto solamente tienes el maná diario para vivir, cuando de pronto estás a ras y no te alcanza sino para comprarlo del almuerzo y no tienes para más, cuando de pronto estás a punto de que se te acabe el contrato y no sabes qué va a pasar este mes o el otro año, y tú dices: pero ¿por qué no tengo más? ¿Pero por qué? Pero tú tienes que recordar lo que dice la Biblia. Si tú eres fiel, y acuérdate que fiel significa gratitud, lo contrario de gratitud es infiel. Cuando uno es fiel, uno aprende a agradecer, uno aprende a valorar, uno aprende a reconocer la bendición de Dios aún en eso poco, aún en eso que aparentemente no te alcanza, que no es lo que tú quieres, pero eso poco en las manos de Dios se convierte en la mayor bendición. Así como esos panes y esos peces. Tal vez tú ves que no te alcanza, tal vez tú ves que es algo muy pequeño, pero cuando viene la bendición de Dios, viene esa multiplicación y ese sueldo te va a alcanzar y ese mercado se va a multiplicar, y eso poco que tú tienes vas a ver cómo Dios hace que se rinda y se multiplique y pueda ser una bendición para ti, para tu familia y para tu casa. Amén. Pero tienes que aprender a ser fiel en eso poco. A veces no somos fieles en lo poco porque andamos pensando en los demás y nos andamos comparando y queremos lo que tiene mi amigo, yo quiero lo que tiene mi vecino, yo quiero lo que tiene el que vive al lado, y así no funcionan las cosas. Dios tiene un momento diferente para cada uno. Dios tiene una bendición diferente para cada uno y un momento específico donde Él te va a bendecir y te va a levantar.
Entonces hoy tienes que tú dejar y sacar de tu corazón pensando en lo que no has logrado y lo que no has tenido. Hay personas que el 24 o el 31 es el día más triste porque se ponen a mirar es todo lo que no han hecho. No logré esto, no compré el carro que tenía, preciso, no me cambié de casa. Pero hagamos un ejercicio y es miremos todo lo bueno que hemos logrado, cómo ha sido bueno Dios en este año con nosotros, cómo Dios nos ha guardado en momentos difíciles, cómo Dios ha guardado nuestra salud, cómo Dios ha guardado nuestra familia. Y te aseguro que si eres fiel en estas circunstancias y en este momento, llegará el día donde Dios sobre mucho te va a colocar. Yo nunca pensé estar en el Congreso de la República, pero cuando tuve la oportunidad, los pastores me dijeron: Ángela, tú has sido fiel por años, llevas más de 30 años en la iglesia, has sido fiel en el ministerio, has sido fiel en los talentos que Dios te ha dado, has servido, has dado lo mejor y ahora a Dios le ha placido y le ha agradado colocarte en un lugar de honra y de privilegio. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo también. Amén. Así que créelo, dale fuerte ese aplauso al Señor y toma la decisión de ser fiel en eso que para ti es pequeño, pero que en las manos de Dios es y va a ser mucho. Lo tercero, mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por algunas cosas estemos afanados? Por nada estemos afanados. Entonces, no es que tú te vuelvas una persona que no te importe nada y que seas fresco, no. Pero la Biblia dice, si estás afanado, lo que tienes que hacer es ir, orar, rogar delante de Dios, pero con acción de gracias. Ahí está la llave. De pronto tú dices, yo he orado pero no he visto la respuesta. Yo he clamado, he estado súper angustiado, he llorado delante de Dios, pero no he obtenido la respuesta. Y en este versículo está la respuesta, con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias. Esa es la llave que hace que tu oración llegue delante de Dios y tenga respuesta. Tal vez has entrado es con quejabanza, tal vez has entrado es con rabia a la oración, tal vez has entrado es con ese afán y desesperado de que Dios no te responde, pero hoy tú vas a cambiar tu manera de orar y vas a venir con acción de gracias, que esa sea la llave que abra la puerta para que entres a la presencia de Dios y para que venga esa bendición sobre tu vida y puedas alcanzar lo que tú anhelas antes de que se acabe este año. Amén. Y el otro punto, Primera de Tesalonicenses 5 del 15 al 18, les voy a leer, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Estad qué? Algunas veces cuando me va bien gozoso. Siempre gozoso. A ver, dele la sonrisa al de lado y vamos a estar siempre gozosos. Dice después, orad sin cesar. Vamos a ponernos las pilas y vamos a orar como Dios lo pide. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Aquí lo dice, que demos gracias en todo, que estemos siempre gozosos, que tengamos una vida de oración y que no paguemos mal por mal al que nos daña, al que nos ofende, sino que más bien con el bien venzamos el mal. ¿Cuántos están dispuestos a que la gratitud y esa acción de gracias sea un hábito continuo en sus vidas, que les abra puertas, que haga que su oración tenga respuesta y que vean el milagro de la multiplicación que están esperando?